En el tema 9, fluidos, trataremos los fenómenos relativos a la estática de los fluidos y a la dinámica. La parte A será estática, la parte B dinámica. En dinámica trataremos la dinámica de fluidos ideales que no poseen viscosidad y la dinámica de fluidos reales con efectos de viscosidad, rozamiento, pérdidas, etc. Todo el material necesario para seguir el tema lo tenéis encima de los temas de termodinámica en el aula virtual, donde la estructura que sigo es la misma. Tengo una relación de ejercicios del mismo estilo que la de los temas 10, 11 y 12, con las soluciones también subidas, y la estructura visual es la misma exactamente. Así que eso simplifica mucho el seguimiento del tema y todo lo que necesitáis lo tenéis dentro. Antes de comenzar propiamente con la estática de fluidos, es necesario introducir o visualizar qué es un fluido. Las ecuaciones que vamos a poner aquí ahora mismo son de introducción y no entran para el propósito del examen, pero es bueno saberlas porque clarifican mucho las ideas. Un fluido es básicamente aquella materia que sigue la ecuación de fluidez, es decir, que fluye. Parece una tontería, pero no lo es propiamente porque sigue la ecuación de fluidez, que es esta que tenemos aquí. Dejadme primero que explique los términos y luego la comentamos. F es la fuerza tangencial, S es superficie, letra eta griega es viscosidad, V es velocidad y la I es una coordenada vertical. Si tenemos un elemento de fluido que estuviera en equilibrio en principio, sin movimiento, lo que hago es aplicar una fuerza tangencial horizontal hacia aquí hacia la derecha por unidad de superficie tangencial superior. Esto estaría en 3 dimensiones, pero lo he puesto en proyección en 2D. Lo que dice la ecuación de fluidez es que si yo hago ese esfuerzo, esa fuerza por unidad de superficie, lo que hace el fluido es empezar a moverse. Se crea un perfil de velocidad, como este de aquí, una velocidad en función de la altura, porque está la coordenada vertical a la altura. Está recogido en esta ecuación. Es decir, la aplicación de un esfuerzo tangencial provoca una variación de la velocidad con la altura, es decir, movimiento. La constante de proporcionalidad es la viscosidad, que es la fuerza de rozamiento interna de las partículas del fluido. Los fluidos que tienen mucha viscosidad pues se oponen al movimiento ante la atracción, a las fuerzas tangenciales, como por ejemplo el aceite. El aceite tiene una viscosidad muy grande, pero tiene una densidad más pequeña que la del agua. Viscosidad más grande que la del agua, pero densidad más pequeña, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que tenemos. Si esto es muy grande, para el mismo esfuerzo, si esto es muy grande, esta viscosidad, entonces el perfil de velocidad, la variación de la velocidad es menor, porque esto es un producto, y si esto es muy grande, tiene que ser más pequeño, y viceversa. Los perfiles de velocidad que podéis encontrar son muy variados, porque consisten en resolver esta ecuación diferencial. Hay que dar la función v en función de i, pero esto dependerá de muchas cosas. Primero, de por dónde se mueve el fluido, si es una tubería cerrada, si es abierta, si tiene sección circular, sección cuadrada, triangular o otras formas particulares, si la fuerza depende de la altura a la que se realiza en varios puntos, si esta viscosidad depende de la altura o no. Puede ser muy complejo. Calcular este perfil de velocidad puede salir algo como este de aquí arriba, como el de aquí abajo, o cualquier cosa que os imaginéis. Una vez que hemos definido o explicado, de alguna manera introducido el fluido, tenemos que compararlo con lo que es un sólido. Los sólidos, en lugar de seguir la ecuación de fluidez, siguen la ecuación de elasticidad. Pongo sólidos elásticos porque hay algunos sólidos que son amorfos, que no se deforman y recuperan su forma, ¿vale? A estos sólidos que recuperan su forma en cierto grado y bajo ciertas condiciones le llamamos sólidos elásticos. Para estos sólidos elásticos, si suponéis un elemento de sólido cuadrado, el que tengo aquí, si yo realizo un esfuerzo como este por unidad de superficie tangencial, una fuerza tangencial hacia la derecha, lo que hará el sólido no es fluir como el fluido, crear un perfil de velocidad. Lo que hace es deformarse una longitud delta dl con respecto a la longitud inicial que tenía y se queda en esta posición de equilibrio deformado. La ecuación que recoge eso es esto. El esfuerzo provoca deformación. Proporcionalmente, con una constante que se llama módulo de Young, que no es más que la constante elástica, que si el material es muy rígido, esa constante será muy grande, por lo tanto el producto hará que esto sea muy pequeño, para un mismo esfuerzo siempre digo, y si es muy pequeño es un material muy dilatable, muy elástico, y esto será muy pequeño y con lo cual producirá que el delta dl sea muy grande.
pero los sólidos elásticos tienen diferentes regímenes de operación en función del esfuerzo que se realiza sobre ellos, como se ve aquí en esta gráfica de aquí. Esta fórmula de aquí es la fórmula de la zona lineal del régimen elástico, donde el esfuerzo y la dilatación o la elongación son proporcionales, esa ley de Hooke de toda la vida. Si recordáis el muelle elástico, la fuerza es K por x menos x sub 0, siendo x sub 0 la posición de equilibrio, que es otra versión de esta fórmula de aquí. Ya digo que solo vale para el régimen elástico. Si sigo ejerciendo fuerza sobre el sólido, acabará por perder la capacidad de recuperar la forma y pasará al régimen plástico, que puede ser de muy diferente forma, depende del material, y si sigo aumentando la fuerza llegaré a un momento donde se producirá una rotura. Esto lo estudiaréis en Ciencia de Materiales el año que viene, al igual que todos los efectos de la fluidez lo estudiaréis en Mecánica de Fluidos. Bien, pues ahora ya pasamos directamente al inicio del tema de fluidos, que es la estática de fluidos, la parte A, donde primero vamos a hablar de la presión. Déjame que centre mejor todo aquí. Estamos acostumbrados a que la presión, nos cuentan, lo vemos en los libros, pues aparezca con esta fórmula que aparece aquí, que la presión es la fuerza partido por la superficie. Bien, pues en general esta fórmula no es verdad, así que por eso la tacho. Por ejemplo, mirad este ejemplo de aquí de la izquierda. Si tengo una superficie plana y una fuerza diagonal, pues esta fuerza tiene una componente normal a la superficie y una componente tangencial. Está claro que solamente la componente normal ejercerá presión sobre la superficie, porque esta es tangencial, es paralela a la superficie. Entonces, en todo caso, esto será la fuerza normal a la superficie, pero tampoco es verdad. Mirad, por ejemplo, el ejemplo de aquí abajo. Si yo hago presión, por ejemplo, con mi mano sobre una mesa, aunque yo intente hacerla uniforme, todas las partes de mi mano no ejercerán la misma fuerza ni con la misma dirección sobre la superficie, que encima es irregular, por lo general, si la pudiéramos ver a nivel microscópico. Así que la situación más general es algo como esto. Aunque yo hiciera la misma fuerza del mismo módulo, no iba a tener nunca la misma dirección y a lo mejor la superficie iba a tener normales muy dispares, con lo cual la fuerza normal sobre cada elemento de la superficie es diferente. Y la presión solamente tiene sentido definirla con esta fórmula a nivel local. A nivel local, sí que en un entorno muy pequeñito y diferencial de superficie, la presión se puede definir como la diferencial de fuerza que actúa sobre esa superficie normal a ella, pero va variando de punto a punto. A nivel local lo tengo clarísimo. Si utilizo esta fórmula para despejar diferencial de F, llego a esta expresión de aquí, y si quisiera calcular la fuerza sobre toda la superficie, tendría que hacer la integral sobre toda ella, sobre toda la superficie, de la presión por diferencial de S, pero tengo que conocer la dependencia matemática exacta de la presión en cada punto de la superficie. Esto puede llegar a ser difícil, pero en el caso de los fluidos estáticos, como pongo aquí, pues podré determinar de manera sencilla la dependencia de P para todos los elementos de la superficie y calcular fuerzas que ejercen fluidos, como por ejemplo el agua, sobre una presa que la contiene o que la bloquea, ¿de acuerdo? Si la presión es constante en esta expresión, la fuerza se reduce a la expresión que hemos puesto inicialmente tachada, pero solo si la presión es constante porque sale de la integral. En ese caso sí que se puede reducir. Antes de pasar a hallar la fórmula de la presión, por así decirlo, que he dicho que podría actuar sobre la superficie, que en realidad solamente va a depender de la profundidad a la que me encuentre, tengo que enunciar el principio de Pascal. Dejadme que baje para acá. El principio de Pascal dice que toda presión ejercida por un fluido se propaga sobre toda sustancia que esté contenida en ella, ya sea el propio fluido u otra cosa que sumergimos en ella, de manera uniforme, cuando el fluido está en equilibrio, estática, como pongo ahí. Asimismo, la presión es perpendicular a todas las superficies. Este principio se puede demostrar, pero no tenemos tiempo para demostrarlo en clase, dada pues, el poco tiempo que nos queda, y vamos a asumirlo. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplito por aquí para que por lo menos veáis cómo actúa. Si yo pongo un bloque, por ejemplo, imaginad este tipo cuadrado rectangular dentro de agua en equilibrio, la presión del fluido o del agua, en este caso que he dicho, sobre el bloque es de este estilo, perpendicular a todas las superficies y actúa igual por todas ellas. Si es esférico, también es normal, pero como las normales a la esfera son radiales, tienen dirección radial, la presión tendrá esta forma de aquí. Pero también para un elemento pues de forma cualquiera, pues tendría que calcular todas sus normales, lo veis que son muy dispares,
y la presión siempre sería perpendicular a la superficie, en cada punto. Para demostrar esto, en los libros suelen utilizar pues, el caso de una esfera, donde suponen que la presión no actúa igual pues, por todos lados y perpendicularmente, y al final se llega a que la esfera no está en equilibrio, la esfera tiene supersimetría, así que es un elemento muy bueno para poder demostrarlo. Pero no es muy difícil asumir este principio de Pascal que empíricamente pues, se cumple en todos los casos de fluidos estáticos.